entrar a definir qué es la intervención en el aula, consulté diferentes contextos que me llevan a decir lo siguiente. La intervención en el aula, en la educación física, es un método de inclusión que hace visible diferentes formas de aprendizaje en una sola aula de clase, permitiendo diseñar y aplicar diversas formas de enseñanza que enmarquen un solo lenguaje en la educación. Respecto a esto, parece oportuno citar al señor Le Boul, 1991, cuando dice: un deporte es educativo cuando transmite el desarrollo de sus actitudes motrices y psicomotrices, en la relación con los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad. Es decir, se trata no solo de una educación por conocimientos, sino una educación en actitudes que configuren el ámbito de la personalidad del niño y que le ayuden a formarse como personas ante la sociedad. ¿Qué es lo esencial en el aprendizaje? El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca o extrínsecamente, que participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. Requiere un esfuerzo mental para acercarse al objeto a conocer, observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo y de condiciones óptimas en el entorno, que no haya ruido para que haya la atención que se necesita. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de quien aprende. Su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y las características de lo que se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para ubicarse geográficamente. Se necesita en principio a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al aprendiente y brindándole herramientas necesarias para que luego lo pueda realizar. Esto es un aprendizaje autónomo. Significa la integración de un nuevo contenido, conceptual o actitudinal o procedimental en la estructura cognitiva. Ese objeto como conocido y aprendido debe ser integrado con otros conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo. El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es susceptible a ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones problemáticas iguales o similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió. Esto se le llama la metacognición, para saber si debe seguir en construcción del conocimiento o este ya es arreglado en forma suficiente y puede seguir con otros temas de aprendizaje. Teniendo en cuenta la lectura y aprender a enseñar con otros de Rivero 2010, el juego cumple un papel muy importante, ya que el docente está en la capacidad o debe estar en la capacidad de saber qué tipo de juegos se puede llevar a los niños o los tipos de juegos que pueda incluir dentro de sus planeaciones de clase. ¿Por qué? Porque es que el juego tiene un componente motriz y ese componente motriz muchas veces en los niños no se desarrolla de la misma forma. Pueda que hayan unos que lo asocien o lo asimilen de la mejor forma como otros que no. Entonces el juego como tal no llega a ese componente lúdico donde se debe generar una sensación de disfrute, de emoción y por ende el docente tiene que estar en la capacidad, como lo mencionaba, de escoger ese tipo de juegos que llegue a cada individuo, ya que cada uno tiene particularidades diferentes. Ahora, teniendo en cuenta la pregunta, ¿cómo reflejamos
o cómo se refleja el aprendizaje en lo que planeamos. Entonces, si nosotros hacemos una caracterización, si nosotros conocemos las necesidades de la población, a partir de esto podemos empezar a construir lo mejor que nosotros podamos eh, definir para que se genere un aprendizaje significativo. Ahora, teniendo en cuenta las estrategias, este trabajo también se puede hacer en común acuerdo con los estudiantes. El estudiante también tiene que ser partícipe en la construcción del conocimiento, y es aquí donde empezamos a generar un aprendizaje mucho más significativo. Ahora, respondiendo también a las acciones que se presentan en el aula, estas acciones, como lo mencionaba, el estar involucrado con los alumnos, saber qué es lo que tal vez les gustaría o cómo desarrollar cada una de las actividades, es importante que el docente se involucre y que lleve a fondo las planeaciones para que el contenido que se marcan allí sean apropiadas para cada una de las poblaciones con las que vaya a trabajar. Muy buenos días, mi nombre es Julián Sarmiento. Me corresponde la pregunta de ¿cuál cree usted que es la importancia de crear experiencias significativas en el aula de educación física o en la clase de educación física? Entonces, para esto voy a argumentarlo desde las Naciones Unidas, que consideran que una experiencia significativa es aquella acción que genera un impacto demostrativo y tangible en la calidad de vida de las personas. Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional informa que una experiencia significativa es toda práctica concreta de enseñanza y aprendizaje que contribuye a mejorar la calidad de vida también de los seres humanos. Teniendo en cuenta estas afirmaciones de las Naciones Unidas y del Ministerio de Educación Nacional, considero que es fundamental crear experiencias significativas en los estudiantes desde las edades más tempranas hasta las edades pues, últimas de la educación a nivel bachiller, porque esto les permite primero desarrollar su ámbito personal, desarrollar su ámbito social y desarrollarse también en su ámbito cognitivo y físico. Y es importante porque pues, está comprobado científicamente que el aprendizaje por medio del juego, por medio de la socialización con los demás niños, compañeros, entrega mejores experiencias a los estudiantes y los llena de instrumentos y herramientas que les van a permitir desarrollarse en la vida profesional y académica más adelante. Entonces es fundamental crear experiencias significativas porque la idea de la educación en nuestro país y en todo el mundo no es solamente transmitir un conocimiento que se pierda con el pasar de los tiempos, sino que sea algo que logre impactar la vida de las personas y los contribuya a mejorar su calidad de vida y a construir una vida pues digna en cada uno de los ámbitos a los que se dedique. Por esto creo que crear estas experiencias en el aula de clase, específicamente en la asignatura de educación física, no solo es importante y fundamental, sino considero yo que es una de las materias que permite construir mejor estas experiencias porque aquí no solamente se da un desarrollo cognitivo, sino también un desarrollo motor y físico que le permite a los niños también desenvolverse mejor en sus familias, con sus amigos y en cualquier contexto en el cual pues se vayan a desarrollar a nivel, como lo indicaba anteriormente, personal, laboral y académico. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Johnny. Hoy les hablaré sobre la metodología y las estrategias que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar la planificación de una sesión de clase de educación física. Escogimos la materia didáctica de voleibol. Buscamos desarrollar un objetivo basado en una cualidad física que es la fuerza. Entonces nuestro objetivo es fortalecer la fuerza en niños de 7 a 9 años, haciendo énfasis en el tren superior y el tren inferior. Para realizar esta planificación tuvimos en cuenta la siguiente metodología. Lo dividimos en 3 fases. Una fase inicial
una fase central y una fase final. ¿Qué buscamos en esa fase inicial? Ayudándonos un poco con lo que nos propone Muscat Mostón y sus estilos de enseñanza, y abordando un poco lo que nos plantea Piaget y Caillois en la construcción de juegos. Decidimos hacer un juego de ponchados en la parte inicial, a través de un mando directo, donde se le planteó una tarea específica al alumno, al estudiante, para que él la desarrollara con unas respectivas reglas. ¿Qué aspectos debe cumplir ese calentamiento? Que haya una movilidad articular, que busque lubricar cada una de las articulaciones, el líquido sinovial que allí habita, una activación cardiovascular, que lo que buscamos es elevar la frecuencia cardíaca para poder oxigenar de la mejor manera nuestros músculos y nuestro cerebro, y una elongación, esto nos va a permitir evitar todo tipo de lesión a la hora de realizar la actividad. Dentro de la fase central, nuevamente abordamos un poco lo que nos plantea Tudor Bompa en su metodología para el desarrollo de la fuerza, y lo articulamos con lo que nos propone Muscat Mostón en sus estilos de enseñanza, y trabajamos el descubrimiento guiado. Allí en esa fase central, que es como de donde hacemos el grueso del tema, donde desarrollamos la parte más gruesa de nuestro objetivo. Entonces se trabajó el ejercicio era trabajar en parejas, donde tenían que unir espalda con espalda y tratar de empujarse de un lado a otro, el que pudiera llegar a una línea. Eso con el fin de trabajar la fuerza de resistencia por medio de un trabajo cooperativo. El cómo yo empujaba a mi rival, eso era ahí donde se aplicaba el descubrimiento guiado. Depende si el chico decía bajar más su centro de gravedad, estar más arriba, si ayudarse con los hombros, si apretar el abdomen, bueno, en fin. Y entre otras actividades que pretendemos desarrollar. Por último, basados un poco en lo que nos propone Vygotsky, en ese desarrollo próximo, en ese andamiaje, lo que quisimos realizar es un feedback, una retroalimentación en esa fase final de la metodología de la clase, donde lo trabajamos a través de un juego que se llama Caminata y Estatua, donde el chico va caminando, de repente el entrenador dice estatua, y ahí debe quedarse haciendo algún tipo de estiramiento. A su vez, le mencionamos y le expresamos al estudiante las cosas buenas que se hicieron durante el entrenamiento y quizás lo que necesita mejorar. Esto con el fin de poder trabajar un poco esa pedagogía dialogante de Julián de Zuviría. Eso básicamente y a grosso modo fue nuestra planificación. Chao.